Muy buenos días, Alberto Muñoz Cabanes. Bienvenido de nuevo a nuestro programa. Buenos días, Isabel. ¿Qué tal? Vamos a hablar, como decíamos en el título, además de este programa, de crisis en las criptodivisas. ¿Por qué baja el Bitcoin? Es el título que le hemos dado al programa. La tendencia a lo largo de este 2018 ha sido de baja en general en las criptomonedas. Efectivamente, Isabel. Hemos visto además caídas muy importantes en las principales criptodivisas, no solo ya en Bitcoin, sino en Ethereum, en Ripple, en muchísimas otras, y muchas de ellas están incluso en algunos casos un 80 y un 90% por debajo de los máximos que marcaron más o menos hace un año. Entonces, bueno, es una situación verdaderamente preocupante, sobre todo para las personas que han decidido invertir en este tipo de activos. ¿Cuáles serían las causas, los factores que explican ese desplome? Bueno, al margen de un sentimiento verdaderamente negativo entre todas las personas que invierten y que operan en criptodivisas, pues hay unas cuantas noticias, digamos, que no han ayudado a que el sentimiento cambie de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar tenemos el hecho de que la SEC, el regulador estadounidense, pues todavía no se ha pronunciado en relación al ETF que solicitaron las empresas VanEck y SolidX. Es una decisión que se ha aplazado ahora hasta finales del mes de febrero y bueno, es una cosa que está generando bastante inquietud entre los inversores, por cuanto evidentemente la aprobación de un instrumento como un ETF, que recordemos para los oyentes, un ETF es un fondo que replica el comportamiento de un activo, ¿vale? Básicamente es un fondo que invierte en un determinado activo y replica su comportamiento. Pues claro, el hecho de que la SEC diera el visto bueno a un producto de este tipo sería, digamos, de alguna manera legalizar o dar el visto bueno también al Bitcoin dentro de la industria financiera. Y esto es algo que por el momento pues no ha sucedido. Sí es cierto que ha habido iniciativas como la de los futuros que tuvimos justamente hace un año, que aparecieron en los mercados de Chicago. Ahora precisamente una de las filiales de la bolsa de Nueva York también va a lanzar un futuro sobre Bitcoin. Nasdaq también tenía previsto, pero es cierto que el ETF daría acceso a una operativa mucho más directa, ¿no? A la operativa con Bitcoin de forma regulada. Y esto es lo que el mercado está esperando desde hace meses y que no llega a confirmarse. Luego, por otro lado, tenemos la polémica que ha habido recientemente al producirse un nuevo fork. Para los que no sepan lo que es un fork, lo explicamos rápidamente, es, digamos, una escisión en la cadena de blockchain de una criptodivisa para crear una nueva criptodivisa. Pues en el caso de Bitcoin Cash, que a su vez es una escisión del Bitcoin original, se ha realizado recientemente un fork creando dos nuevas criptodivisas, una que se llama Bitcoin SV o Satoshi Vision y otra que se llama Bitcoin Cash ABC, ¿vale? Entonces esto, digamos, que es la lucha entre dos facciones de desarrolladores, una liderada por Craig Wright y otra liderada por Roger Ver. Lo más curioso del caso es que Craig Wright se autoproclamó, él dijo que era Satoshi Nakamoto, el famoso creador anónimo del Bitcoin, ¿no? Pues él dijo que él era realmente esa persona. No está comprobado, evidentemente, no sabemos si es un farol. Lo que sí que sabemos es que Craig Wright pues es un whale o una ballena, es decir, un inversor muy importante en Bitcoin y que debe tener bastante dinero en criptodivisas, con lo cual esta persona, cuando se hizo este fork de Bitcoin Cash, amenazó con que si no se apoyaba su visión del Bitcoin Cash, pues tendría que financiarse vendiendo los Bitcoins que tenía, y amenazó, esto lo dijo en Twitter, con hundir el Bitcoin hasta $1.000. Entonces, claro, ahí el mercado entró en pánico y esto es una de las razones que ha explicado sobre todo la bajada tan brusca de las últimas 2-3 semanas, ¿no? Esto, claro, lógicamente la falta de confianza que genera, pues te puedes imaginar, Isabel. Aparte de esto, tenemos también el problema con Tether, que venimos hablando en algún programa anterior. Tether, como recordaréis, es una stablecoin, es una criptodivisa estable que mantiene paridad 1 a 1 con el dólar, pero bueno, nadie hasta la fecha ha logrado auditar o saber si realmente el dinero que dice tener Tether, equivalente a dólares, lo tiene realmente guardado en algún sitio o se lo han gastado o se lo han llevado, ¿no? Entonces es un problema, y aparte que a esta criptodivisa, que inicialmente era la ideal para cambiar los dólares por criptodivisas y poder moverte por los exchanges y demás, pues le ha surgido mucha competencia en los últimos meses. Está el caso de TrueUSD, el USD Coin, Paxos, es decir, hay varias criptodivisas que ya le pueden hacer sombra y que además, ojo, en el caso de Paxos, por ejemplo, está regulada por el regulador financiero de Nueva York. Entonces, claro, esto ya se empieza a poner un poquito serio en ese sentido. Y por último, no debemos olvidar también el tema de los mineros. Los mineros están perdiendo dinero a estos precios de Bitcoin.
Entonces no le sale a cuenta, y en las últimas semanas se ha visto el cierre de 600.000 negocios o, digamos, productores, ¿no?, de bitcoins que minaban la criptodivisa continuamente y que obtenían dinero gracias a ello, porque de alguna forma superaban los costes de comprar equipo más electricidad, pero actualmente ya no les da cuenta los precios actuales del bitcoin. Entonces están cerrando negocios, hay gente que está vendiendo todo el equipamiento que habían comprado y que no han logrado amortizar, incluso en pérdidas. Bueno, es una situación también que evidentemente no ayuda a todo el sentimiento del mercado de criptodivisas. Decíamos, o nos explicaba Alberto Muñoz Cabanes, la reducción de mineros en las criptodivisas, las pérdidas que han tenido. He leído una noticia recientemente que en Galicia se han tenido que trasladar, han tenido que cerrar muchas granjas, así creo que lo llaman. Sí. Entonces yo hasta ahora pensaba que bueno, que se reunían una serie de especialistas con sus superordenadores para minar, pero hay empresas muy grandes, ¿no? Hay locales muy grandes con muchas computadoras funcionando y con muchas personas detrás. En efecto, es que son naves industriales repletas de servidores funcionando 24 horas todo el día, y que nada más necesitan una refrigeración especial para mantener todo eso. Es decir, tiene una serie de costes de mantenimiento que evidentemente si no eres capaz de superar esos costes, pues no ganas dinero. Por lo cual, ya solo de amortizar el equipamiento ahora mismo, pues estuve haciendo algunos cálculos recientemente, y para poder amortizarlo a lo mejor requerías 6 u 8 meses de minado intensivo para poder compensar el gasto que te suponía comprar el equipo, ¿vale? Y eso supone que la electricidad sea gratis o muy barata, cosa que en España, por ejemplo, no sucede. De ahí el caso que mencionabas de Galicia. Además, tenemos que tener en cuenta que esta reducción de los mineros pone en peligro el funcionamiento del Bitcoin. Recordemos que para que las operaciones se puedan confirmar, tienen que estar los mineros funcionando continuamente y dando confirmación a todas las operaciones que se realizan. Si por un casual los mineros dejan de trabajar y no se confirman transacciones, o peor aún, que es lo que podría pasar, que hubiera un pequeño grupo de mineros que controlase más del 51% de la red, podríamos encontrarnos con lo que se conoce, como ya hemos comentado alguna vez, el ataque del 51%, es decir, que sean capaces estos mineros de controlar el blockchain y de alguna forma impedir nuevas transacciones, revertir las últimas que se hayan hecho, creando un problema de double spending, es decir, que tú te has gastado un dinero usando bitcoins y estos mineros son capaces de reproducir ese gasto pero a su favor, con lo cual se quedarían con bitcoins duplicados, ¿no? Es un problema bastante complicado este de los mineros, y bueno, veremos a ver el año que viene en qué queda, pero puede plantear algunas dudas o riesgos de cara al medio plazo para el bitcoin. Hay un estudio publicado recientemente en el que se habla de que, además, la mayor parte de la gente, no recuerdo bien si está centrado en el ciudadano español o es más amplio, no conoce el mundo de las criptodivisas. Si le preguntas por el Bitcoin, no sabe lo que es. Eso también es un problema de cara al desarrollo o a la recuperación de las criptomonedas. Hombre, desde luego no ayuda. Creo que te refieres, si no recuerdo mal, al estudio que publicó Funcas hace unas semanas, que lo estuve viendo además, y la verdad que es muy interesante porque no solo ya, fíjate Isabel, no solo es que no sepan qué es Bitcoin, que había algunos que lo sabían, no sé si recuerdo si hay un 20 o un 30% de gente que sí que sabía. El problema es que si les hablabas de blockchain, que es la tecnología que está detrás de todo esto de las criptodivisas, que es lo realmente útil y lo que tiene valor de cara a una economía, la gente desconocía por completo que era blockchain, cómo funcionaba o en qué se podía aplicar. Eso es lo realmente preocupante, que la gente se está metiendo aquí haciendo gambling, es decir, apostando, diciendo, pues esto va a subir, como si fuera la bolsa, pero a lo tonto, sin ningún tipo de formación ni de idea de lo que hay detrás, y no entienden realmente la revolución que puede suponer una tecnología como el blockchain, que es la que está detrás de Bitcoin, ¿no? Entonces sí, es preocupante en ese sentido, y desde luego, como bien dices, no ayuda. En este entorno que comentamos es muy difícil hablar de lo que podemos esperar de los mercados en 2019. Muy brevemente, ya para cerrar, Alberto Muñoz Cabanes, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta o qué expectativas para 2019? Bueno, yo me fijaría básicamente en 3-4 aspectos que los vamos a ver muy rápidamente, pero vamos, antes de nada, advertir a todos nuestros oyentes de que el mercado de criptodivisas, como habrán podido deducir por lo que hemos comentado, y si no lo tienen claro, lo recordamos, es un mercado de riesgo, hay que tener mucho cuidado, y si alguien decide meterse y comprar criptodivisas, ya sea Bitcoin u otra cualquiera, tiene que hacerlo siempre con dinero, como se suele decir, que no necesite para comer, ¿vale? Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, y eso seguirá una constante, suba o baje el Bitcoin, y sea 2018 o 2019. Dicho esto, ¿en qué me fijaría yo? Bueno, pues estaría muy pendiente a una fecha en el calendario, que es el 27 de febrero. Esa es la fecha límite para la SEC para pronunciarse en relación al ETF que mencionábamos antes.
Tenemos que recordar que además lleva desde el 6 de junio presentada la propuesta por parte de VanEck y SolidX y no han dicho nada, y en esa fecha vence el plazo que tienen legalmente para ser pronunciado. Entonces, bueno, veremos a ver por dónde sale. Luego, no olvidemos también que está pendiente la liquidación de activos de aquel exchange fallido de Japón que se llamaba MTGOX, que en 2013-2014, si no recuerdo mal, quebró y dejó una deuda de 850.000 bitcoins. Se nombró un administrador después de una serie de juicios, y bueno, ese administrador tiene que decidir cómo se reparte el dinero entre las personas que quedan por recibir lo que tenían ahí, y lógicamente todas aquellas personas que reciban esos bitcoins en algún momento van a liquidarlos, y no creo que tarden demasiado, visto evidentemente el trance por el que han pasado de sufrir sin tener su dinero de vuelta, ¿no? Entonces eso también podría tener un impacto. De hecho, en marzo de este año, 2018, ya hubo una bajada muy fuerte debido a una liquidación masiva por parte de algunos acreedores de este exchange. Entonces, bueno, mucho ojo a eso también. Y luego, por fijarse también, habrá que estar muy atentos a una posible limpieza que habrá casi seguro después de toda la burbuja que hemos visto en los años y meses anteriores, ¿no? Y es que muy probablemente de las 1.500 criptodivisas que hay actualmente cotizando, que queden vivas, digamos, o con utilidad, quedarán pocas. Y ya después de eso, pues es probable que el mercado se estabilice. Eso siempre suponiendo que tengan una utilidad práctica y que lleguen a acuerdos con la economía real, digamos, ¿no? En este sentido, sí que me gustaría que nuestros oyentes se fijaran en algunas de ellas. Yo apuntaría, por ejemplo, estaría muy atento a Ripple. Ripple, como sabéis, es la segunda, tercera por capitalización, está ahí en competencia con Ethereum, y es la que ha adoptado el consorcio R3 de bancos para realizar transacciones, es decir, está teniendo ya una utilidad práctica, y yo creo que bueno, a pesar de que es una criptodivisa centralizada, que no tiene un blockchain descentralizado como el resto de criptodivisas, pues va a dar buenas noticias a los inversores en esta criptodivisa. Y luego hay dos más, una es VeChain, con V, ¿vale? VeChain, que sirve para certificar cadenas de producción, también muy interesante, yo creo que tiene bastante futuro en este sentido. Y otra que me gusta mucho, que es Basic Attention Token, el acrónimo es BAT, y esta va a servir para, digamos, descentralizar el pago a las páginas web de publicidad. Entonces esto también promete bastante porque lo tienen planteado de una manera muy interesante que ya comentaremos en algún programa más. Y por último también estaré muy atento al tema de las stablecoins que decíamos, de Tether y de otras criptodivisas que prometen la paridad del dólar o del euro con una criptodivisa electrónica, y que, bueno, veremos a ver cómo se desarrolla en 2019 y si realmente tienen el dinero, ¿no?, que dicen tener, o es todo humo y alguien se ha llevado ese dinero, ¿no? Eso podría marcar definitivamente el mercado, tanto para bien como para mal. Bien, pues hablaremos de estas cuestiones, de todo lo que nos apunta. Alberto Muñoz Cabanes es profesor de Economía Aplicada y Estadística de esta universidad. Le emplazamos ya, es una fecha fija para el mes de marzo, cuando se produzca esa aprobación que nos comentaba por la SEC en Estados Unidos. Y bueno, pues muchísimas gracias por su participación y hasta ese programa del mes de marzo. A ti, Isabel, muchas gracias.